Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Y bueno, hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que le he titulado Si nos dejan. ¿Es en serio? Es que yo vi como que andaba algo muy acá de moda estos últimos días. Y pues yo dije, mi mensaje se va a llamar ¿cómo? No, pero si nos ah, si nos dejan. Ese es el título. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez solo? A ver, respóndemela levantando tu manita. Ok. Tengo otra pregunta. ¿Alguna vez has estado rodeado de gente, pero aún así te has seguido sintiendo solo? Ok. Yo creo que el mensaje que hoy tengo para ustedes va a traer sanidad. Y quiero que me acompañe segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Algunos van a ser en la Nueva Traducción Viviente, algunos en Reina Valera, yo les voy diciendo, pero esta es en NTV. En NTV, a menos que le diga lo contrario. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Yo soy el pastor Emanuel Lara, el pastor de esta iglesia, Centro Familiar para las Naciones Tultitlán. Y vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cómo le dije que se llamaba el mensaje? No, pero dígalo cantado. Hasta ahí ya no más. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice: la primera vez que fui llevado ante el juez, ¿sí estamos ahí? Ok, si no también aquí en las pantallas nos están ayudando. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Bueno, quiero hacer una pausa. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Y fíjese lo que está escribiendo. El apóstol Pablo, en el momento que está escribiendo esta carta a Timoteo, uno de sus discípulos amados, se sentía desamparado. En este momento él estaba sintiendo que todos lo abandonaron, y realmente el apóstol Pablo se sentía completamente solo. Y menciona, ¿por qué lo digo? Por las cosas que menciona. Dice: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Gachos, ¿no? Ahí le añadiría. Sí, porque cuando tienes que enfrentar una situación difícil, nadie te acompaña. Qué gachos, ¿no? Gachos. Bueno, dice: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Y lo está escribiendo el apóstol Pablo, ya siendo el apóstol Pablo. Y le escribe esta carta a Timoteo, es la segunda carta. Ya está finalizando la carta, pero le dice: mira, la primera vez que fui llevado ante el juez, y fue llevado ante el juez para ser sentenciado, para ser arrestado, para que lo metieran en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Dice: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Pero ¿qué dice más adelante? No lo dice desde un corazón de amargura, sino dice que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor, ¿quién? ¿Pero quién? Agrégalo más fuerte, ¿quién? Pero el Señor estuvo ¿dónde? A mi lado, y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y así finaliza, bueno, termina dando unos saludos, pero así finaliza la carta del apóstol Pablo. Y él la está escribiendo en un momento donde se siente desamparado, siente que dice: nadie me acompañó, todos me abandonaron. Pero fíjese que no lo está diciendo desde un sentimiento de amargura. Dice: pero que nadie se los tome en cuenta. O sea, que nadie se tome en cuenta que fueron gachos conmigo y me dejaron solo. Pero no se lo tome en cuenta, porque sé que el Señor, ¿quién?
siempre estuvo a mi lado y que Él me libró de una muerte segura que tenía ese lugar. El apóstol Pablo está recordando la primera vez, porque no fue solamente una vez cuando Él fue presentado ante el juez, que fue arrestado, fue apedreado, algunas veces naufragó. Él dice, la primera vez que tuve una batalla, una lucha, una situación difícil, todos me abandonaron, nadie me acompañó, me dejaron ahí solito delante del juez. Pero está diciendo, no se los tomes en cuenta, Señor, porque yo sé que tú siempre estuviste a mi lado y en ese momento me libraste de una muerte segura que tenía. Y quiero decirles, hay momentos, habrá momentos, han habido momentos donde te vas a sentir solo. Quizás en este momento te sientes solo o te has sentido solo. Hace rato les hice unas preguntas y varios alzaron la mano. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Has estado rodeado de gente, pero aún así te has sentido solo? Bueno, no has sido el único. Aún el apóstol Pablo se sintió así. Y hay momentos, han habido momentos y habrán momentos donde te vas a sentir así. Parece que ningún amigo se aparece, ningún familiar se aparece, pero aún en esos momentos el Señor va a estar allí contigo. ¿Cuánto lo creen? Uno de los nombres del Señor es Jehová Shammah. Ya se lo enseñé qué significa. El Señor está ¿qué? Presente. El Señor está presente. Acompáñeme a Oseas capítulo 2 versículo 14. Este versículo lo leí hace 2 semanas. En el mensaje que titulé Cuando el corazón duele. Pero hoy viene mucho al caso volverlo a mencionar. Oseas 2, 14. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero luego volveré a conquistarla, las llevaré al desierto. Y aquí lo estamos aplicando a la iglesia. O ponle tu nombre: te llevaré al desierto. ¿Te llevaré a dónde? Te llevaré al desierto. La Biblia nos enseña que el Señor le gusta por momentos llevarnos al desierto. Y aquí en Oseas dice: te llevaré al desierto. Te llevaré al desierto y allí te hablaré tiernamente. Te llevaré al desierto y allí te hablaré tiernamente. Tiernamente. ¿Qué significa esto? El Señor, hay momentos donde desea llevarnos al desierto. Y el desierto, una de las características que tiene es que ahí no está la gente. La gente no está en el desierto. En el desierto una de las características es que hay soledad. Y el Señor dice: hay momentos donde te voy a llevar al desierto. Porque es en el desierto donde Dios trata con nosotros. Porque el versículo 15 dice: te devolveré tus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Pero me interesa lo que dice: después te devolveré tus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Es decir, que hay momentos donde Dios nos lleva al desierto, donde no hay gente, donde muchas veces el Señor intencionalmente hace que nos sentamos solos en el desierto, porque es ahí en el desierto donde podemos escuchar la voz, y es en el desierto, es en la soledad donde nos sentimos solos, donde Él trata con nosotros. Dios te va a llevar al desierto, y cuando nos lleva al desierto es porque quiere hacer florecer cosas nuevas en nuestra vida. Fíjate lo que dice el versículo 15, Oseas 2:15: te devolveré tus viñedos. Es decir, va a volver a ver fruto, va a volver a florecer, y voy a convertir ese valle de aflicción en una puerta de esperanza. Uno más, Isaías 35:7:
Isaías capítulo 35, versículo 7 dice: el suelo reseco, ¿sí está ahí? El suelo reseco se convertirá ¿en qué? En laguna. Ahora, el suelo reseco pues se encuentra en los lugares desérticos. Y aquí dice: el suelo reseco se convertirá en laguna, y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Fíjate lo que está diciendo ahora aquí, que en el desierto Dios tiene el poder para hacer florecer cosas, para hacer brotar agua, y que la tierra reseca puedan brotar manantiales. Dios tiene el poder, la capacidad de hacer eso. Aun cuando tú estás en soledad, escucha bien esto, en el desierto es donde nuestras vidas son transformadas. En los desiertos, cuando Dios nos mete por desiertos, hay momentos donde te sientes en soledad en desiertos, porque Dios quiere hacer florecer algo nuevo en tu vida. Uno más, Isaías 41, 19. Fíjate lo que dice. ¿Estás ahí? Isaías 41, 19. Plantaré árboles, ¿en dónde? En el desierto árido. Ahora, naturalmente en el desierto lo único que brotan son cactus, plantas resecas. Pero la Biblia nos está diciendo que Dios tiene la capacidad de hacer florecer cosas nuevas en el desierto, de hacer brotar manantiales en el desierto, incluso de plantar árboles en el desierto. Aquí dice: plantaré árboles en el desierto. No solamente árboles, sino cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Naturalmente eso no existe en el desierto, pero aquí dice: yo los voy a plantar en el desierto, en la tierra árida. Versículo 20 dice: lo hago para que todos los que vean este milagro. Fíjate que está diciendo que es un milagro que en el desierto haya pinos, hayan cipreses. Está diciendo: eso no existe, pero yo lo voy a hacer. Y en el versículo 20 dice, Isaías 41, 20, dice: lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Esos momentos donde parece que nadie te está ayudando, hay momentos donde parece que es el final, realmente están a punto de ser momentos de triunfo, de victorias, porque Dios está contigo. Y Dios va a mostrar a muchos su poder, y que es más poderoso que todo, porque aún en tus desiertos vas a florecer. ¿Qué más? Uno más, Isaías 43, 19. Isaías 43, 19 dice, escuchen bien esto: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿Cuántos creen esta palabra? Estoy a punto de hacer algo nuevo. Parece que no me escucharon bien. Dios está diciendo: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Algo nuevo. El Señor quiere hacer algo nuevo. Dice Isaías 43, 19: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Está diciendo el Señor: estoy a punto de hacer, de hecho ya lo comencé. Y hace esa pregunta: ¿no lo ves? ¿No lo estás viendo? Y uno dice: pues lo único que veo es soledad, desierto, tierra seca. Y fíjate cómo continúa diciendo aquí el versículo: haré un camino a través del desierto. Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Fíjate cómo en muchos versículos el Señor menciona, primero en Oseas dice: te voy a llevar al desierto, a la tierra seca, donde hay soledad. Pero tranquilo, en el desierto es donde yo hago milagros.
y voy a crear ríos. Van a ver, plantaré viñedos, plantaré árboles, pinos, y voy a hacer ese milagro para que todos vean y sepan quién soy yo. Por momentos sentimos estar solos en el desierto. Cuando nos sentimos en momentos de soledad desierto, escucha bien esto, prepárate, porque es allí donde algo nuevo comienza a brotar. Es en los desiertos donde cosas nuevas comienzan a brotar. Y yo creo, y hoy te hablo sobre tu vida, que en tu desierto van a haber aguas de bendición, van a florecer las bendiciones en tu desierto. Hay momentos donde parece que todos se fueron, que nadie te ayuda, pero su mano jamás se va a apartar de ti. A veces nos tratamos de aferrar al hombre. Aférrate a Dios. Dios permite que entremos en desiertos. Dios permite que entremos en desiertos. Escucha bien también esto. Aún Dios permite que gente se aparte de nuestras vidas. Muchas veces eso lo permite el Señor, para que podamos comprender que fue Dios el que nos ayudó. Te quiero leer un versículo más, Isaías 53. Isaías capítulo 50, versículo 3. Dice: yo soy quien viste de tiniebla los cielos y los cubro con ropajes de luto. Es decir, que Dios mismo es el que por momentos nos mete a desiertos, permite incluso que gente se aparte de nosotros, y a veces Él permite que tú y yo nos sintamos por momentos solos, porque esos momentos son cuando Dios quiere comenzar a trabajar algo nuevo en nuestras vidas. Ahora, recordando lo que leíamos al principio, Pablo estaba en un momento, en una situación donde dice: nadie me acompañó. Gracias, Fer. Todos me abandonaron. ¿Sí se acuerdan? Lo leímos en 2 de Timoteo. Pero entendía que había un propósito en todo eso, que había un propósito en que nadie lo hubiera acompañado, que todos lo abandonaron. Por eso él mismo escribe y dice: pero que no se les tome en cuenta. Muchas veces hay personas que no se quedan contigo en los momentos difíciles, y en muchas de esas ocasiones es porque Dios mismo no permite que esas personas permanezcan, porque Dios tiene un propósito en ti. Hay cosas que quiere trabajar contigo, quiere tratar. Por ejemplo, José en el pozo, cuando lo aventaron sus hermanos al pozo, estuvo ahí solo. Todos lo abandonaron, sus hermanos lo abandonaron y lo aventaron ahí al pozo. Pero ese era el propósito de Dios para su vida. Pero más adelante llegó el momento donde Dios lo sacó del pozo y hubo honra. Aunque después del pozo hubo también una cárcel. El problema es que muchas veces nos amargamos cuando nos dejan. Por eso el mensaje, ¿cómo se llama? Y a veces, si somos sinceros, nos empezamos a amargar cuando nos dejan en los momentos difíciles. Pero escucha bien, mi querido hermano, mi querida hermana, a veces Dios es el que no permite que esas personas se queden en los momentos difíciles, porque Dios quiere tratar algo. Pero el problema es que muchas veces nos amargamos porque sentimos que nos dejaron, nos abandonaron. Pero Pablo dice: no se les tome en cuenta, porque yo sé que fue Dios quien permitió que nadie me acompañara, que me abandonaran. Muchas veces Dios aparta personas de tu vida porque quiere trabajar algo en ti. Alégrense, alégrate cuando vienen esos tiempos, porque son momentos donde Dios está a punto de hacer cosas nuevas. La soledad, escucha bien esto, la soledad es la antesala a la abundancia y a la bendición. Y ahorita te voy a mencionar varios ejemplos. La soledad es la antesala, es la puerta a los tiempos de bendición, es la puerta a la abundancia. Muchas veces es Dios quien desaparece a las personas, las aparta de tu vida, para que Él y solo Él sea el que se glorifique en tu vida. Tengo varios ejemplos. Por ejemplo, Elías, un profeta poderoso de Dios, pero de repente se encuentra en una cueva. ¿Y sabes cómo se encontraba? Solo.
ese gran hombre de Dios, ese gran profeta de Dios, hay un momento donde se encuentra en una cueva y se siente solo. Después de que tuvo grandes victorias, un montón de gente le seguía, le aplaudía. Hay un momento donde se encuentra en una cueva solo, dentro de una cueva. Pero aún estando en esa cueva, Elías, Dios obró milagros. No tenía ni siquiera qué comer porque había una sequedad, había hambruna, hubieron 3 años y medio de hambre, de sequedad. No tenía nada que comer. Y en esa cueva donde Elías se sentía solo, Dios hizo el milagro. ¿Y sabes qué envió? Alimento. ¿Y sabes cómo envió el alimento para Elías? Con unos cuervos. ¿Lo puedes leer ahí en las escrituras? Los más grandes milagros, muchos de los más maravillosos milagros ocurren en los desiertos y en la soledad. David muchas veces se encontró solo. Cuando él tuvo que enfrentar a Goliat, nadie lo quiso apoyar, ni sus hermanos. El momento que él quiere enfrentar a Goliat, sus hermanos lo menospreciaron, lo dejaron solo. Saúl medio lo quiere ayudar, le pone la armadura, no le queda y lo menosprecia. Y está David solo. Cuando David se enfrentó a Goliat, estaba él solo. Ni su padre lo apoyó, ni sus hermanos. Leemos la historia de David y vemos también muchas veces David tuvo que enfrentar osos, tuvo que enfrentar leones y los enfrentó estando él solo. Daniel, cuando Daniel es llevado al foso de los leones, es llevado solo, pero es allí dentro del foso de los leones donde se aparece el ángel de Jehová. Hizo lo que nadie más podía hacer. Por eso hace rato cantábamos: venías lo que ningún hombre pudo hacer. Porque es en el desierto donde Dios interviene y Dios hace lo que ningún hombre pudo hacer. Es en el foso de los leones donde Daniel está solo, donde lo que nadie pudo haber hecho, Dios lo hace, envía un ángel, envía el ángel de Jehová y más bien no permitió que los leones lo tocaran. Aún en su soledad, los mayores milagros ocurren muchas veces cuando no hay nadie para echarte una mano. Es donde el poder de Dios se manifiesta. Y hay muchos más ejemplos, pero Jesús también lo abandonaron. Lo abandonaron, fue solo a la cruz. Se fue solo a la cruz. De hecho, en un momento él se siente abandonado. Todos lo abandonaron, menos su padre. Aunque por momentos Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre siempre estuvo ahí. En el desierto, en la soledad, siempre tratamos de buscar gente. Siempre tratamos de buscar, pedir ayuda. Y hay momentos donde parece que Dios permite que nadie esté ahí, que todos huyan. Pero Dios siempre está ahí. Por eso el apóstol Pablo dijo: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Pero no se los tome en cuenta, porque sé que Dios mismo permitió que esas personas se apartaran en esos momentos de mi vida para mostrarme, y yo pude entender que Dios siempre estuvo ahí y aún me libró de la muerte y me seguirá librando. Porque cuando estamos solos en el desierto ocurren varias cosas y las voy a mencionar muy rápido. Yo anoté por lo menos 5 cosas que ocurren cuando estás solo en el desierto. Número 1, la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Segunda de Timoteo 4:17. Ya hace calor, ¿verdad? Para que se sienta en el desierto también. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, lo leímos hace rato. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
Es decir, que en el desierto, cuando tú y yo nos encontramos solos en el desierto, la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Dice, el Señor estuvo en mi lado. Muchas veces nos cuesta trabajo sentir la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué en muchas ocasiones nos cuesta trabajo sentir la presencia de Dios? Porque estamos muy distraídos con tantas cosas. Tenemos la cabeza llena de tantas cosas, vivimos sobresaturados de un montón de estímulos por todos lados. Tantas distracciones, la tecnología nos da un montón de distracciones. Y nunca vamos a experimentar la presencia de Dios si no hay momentos donde el Señor te tiene que tomar, te tiene que apartar, te tiene que llevar al desierto, y muchas veces te lleva al desierto solo. Y es entonces donde podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, pero el Señor estuvo allí. Segunda cosa que ocurre cuando estamos solos en el desierto. Dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado, pude saber que Dios estaba conmigo y me dio fuerzas. Cuando estás solo en el desierto, es Dios quien te da fuerzas. En tu soledad, en el desierto, Él nos fortalece. Porque ya no dependes de nada externo, de nadie externo. Todos se fueron, te abandonaron, te dejaron. Y entonces, cuando todos se van, Él viene, te da la fuerza y eres fortalecido. No tienes ya a quien acudir, no tienes a nadie más a quien ir, y Él viene y te da la fuerza. Tercer cosa, cuando estás solo en el desierto, Dios te da un propósito y una asignación. Son en los momentos de soledad del desierto donde Dios te da propósito y te da asignación. Tu propósito se cumple no por las personas que están alrededor tuyo, sino porque Dios, el creador del universo, te da ese propósito, te da esa asignación, y lo que dijo que iba a hacer en tu vida, Él lo hará. Te aplaudan o no te aplaudan, estén contigo o no estén contigo, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Por eso el apóstol Pablo sabía, aunque si nos dejan, Él va a cumplir el propósito. Cuarta cosa que ocurre estando solos en el desierto. El apóstol Pablo dice, me libró de la muerte. Me libró, de hecho dice, me libró de una muerte segura. Es decir, que el fin en la vida de Pablo era la muerte. Esa vez que él está recordando que lo iban a llevar ante el juez, su fin era matarlo, era la muerte. Pero él dice, aunque me sentí solo, Dios permitió que las personas se apartaran, supe y pude experimentar la presencia de Dios como nunca antes. Mira, hay momentos donde te sientes solo, te sientes abandonado. Dios lo permite, porque son esos momentos donde puedes experimentar como nunca antes la presencia de Dios sobre tu vida. Los momentos donde yo me he sentido solo, me he sentido abandonado, me he sentido traicionado, son los mayores momentos donde puedo experimentar con más fuerza la presencia de Dios en mi vida. Y por eso Dios muchas veces lo permite. Pero no solamente eso, te da la fuerza. No solamente te da la fuerza, te da una asignación, te recuerda el propósito para lo cual fuiste creado. Y aquí había un fin hacia Pablo, era la muerte segura. Pero Pablo dice, Él me libró de la muerte, me libró de la boca del león. Dice la versión Reina Valera, Dios me libró de la boca del león. Habrá momentos donde el Señor permite que nos encontremos solos, y aún allí Él se va a glorificar y te va a librar de la muerte segura. Es decir, te va a dar la victoria. Quinta cosa que ocurre, versículo 18 de 2 de Timoteo 4. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará salvo a su reino celestial. O sea, en pocas palabras, te da la confianza. Son esos momentos de soledad en el desierto donde aprendemos a confiar en Dios, a saber que ya no hay nada más, solo Él puede ayudarnos. Y cuando experimentas que aunque no había nadie, Dios te ayudó, cuando todos se fueron, aún así se cumplió el propósito de Dios en tu vida, eso te da fe, eso te da confianza.
En los desiertos y en la soledad aprendes a confiar en Dios. Escucha bien, en los desiertos y en la soledad aprendes a confiar en Dios. Ayúdame, Isma, en el piano. Quisiera que se pudieran poner de pie, por favor. Jehová llama, Jehová está presente. ¿Te has sentido solo? ¿Has estado rodeado de gente, pero aún así te has sentido solo? Escucha bien, muchas veces Dios permite esos momentos. Muchas veces no te amargues con la gente. Me ha pasado muchas veces y he entendido que muchas veces Dios mismo no les permite a esas personas estar contigo porque Él quiere trabajar algo contigo en la soledad del desierto. Pero la buena noticia es que es porque Dios quiere florecer algo nuevo en tu vida, quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiero leerles el Salmo 102, Reina Valera. Salmo 102, versículo 6. Así como está puesto de pie, ya falta poco para terminar. Solamente 2 horas y media. No es cierto. Salmo 102, versículo 6. En la Reina Valera. Esto lo escribió David, porque sabes, el rey David tenía un ejército bien grande. El rey David estaba siempre rodeado de mucha gente, pero hay un momento donde siente una soledad terrible, pero era Dios trabajando en él. Fíjate, Salmo 102, voy a leer desde el versículo 6. Lo escribió el rey David ya siendo el rey, rodeado de un montón de gente. Dice: soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ahí anda uno. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. ¿Cómo se habrá sentido el rey David para escribir eso? Era rey, estaba rodeado de un montón de gente y dice: me siento solo, me siento seco. Si el rey David se sintió así, tienes permiso para tú sentirte así en algunos momentos. Está bien, no te quedes ahí. Siente una soledad terrible, pero era Dios trabajando con él aún en esa soledad. Y aún en esa soledad, en ese desierto, es Dios trabajando contigo. Es Dios trabajando con nosotros. Es Dios trabajando contigo. Es Dios trabajando contigo. Ami, en esa soledad es Dios. Es Dios trabajando contigo, con cada uno de nosotros. Es Dios. Y a veces nos amargamos porque el Señor permite que la gente se aleje. Es Dios trabajando con nosotros. David dice: mis días son como sombra que se va, me he secado como la hierba. Hija Blanquita, es Dios trabajando en nosotros. Te lo dije. Te lo dije. Carlita, es Dios. Es Dios. Muchas preguntas. Es Dios.
Pero fíjate lo que contesta más adelante David: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Aunque todos se van, David dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, para siempre, para siempre. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Mientras otros se van, Él se queda. Escucha bien: mientras otros se van, Él se queda. Muchas veces he cometido el error de amargarme porque se fueron los que esperara que no se fueran. Y Dios me ha dicho: hey, yo mismo no les he permitido que se quedaran. Pero mientras otros se van, ¿sabes qué? Él se queda. Él se queda. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Él se queda. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Cierra tus ojitos unos momentos. Mira, cuando la gente se va, cuando la gente huye de ti, cuando la gente te da la espalda, llega un sentimiento de que algo está mal en nosotros. Muchas veces dices: pero ¿qué? ¿Hay algo mal en mí? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente huye de mí? ¿Por qué la gente no quiere estar conmigo? ¿Por qué la gente no me acepta? Y te lo hablo desde mi experiencia, y comienza a venir un sentimiento de que hay algo mal en mí. Pero Pablo dijo: todos se fueron. Y empezamos: ¿qué mal hay conmigo? Porque muchas veces la gente se va a encargar de decirte que estás así por lo malo que eres, porque estás equivocado. Pero en el peor momento, en la soledad más profunda del desierto, el Señor se queda. El Señor viene y te da y me da lo que ninguna otra persona puede darnos. No importa quién venga, no importa quién se vaya. Escucha bien: no importa quién viene o quién se va, lo importante es que Él se queda. Él se queda siempre contigo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Mi Dios, así es. Puedes levantar tus manos en alto y decirlo: milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Una vez más: milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así. Abre tus ojitos unos momentos. Hay una historia que la vi en un documental y me impactó mucho, y con esta historia quiero terminar, pero me va a ayudar a ilustrarte mucho algo. Tiene que ver con los indios Cherokee en Estados Unidos. Hay una tribu y hay un momento donde los hombres van a pasar de ser niños a ser adultos. Y ellos tienen una especie como de ritual para hacer esa transición, en la cual los niños dejan de ser niños y se convierten en adultos.
Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva al bosque. Y voy a usar el ejemplo contigo mismo, Blanquita. Vente. Dice, es tiempo de ser mujer. Entonces su padre viene, la toma, la lleva al bosque. Y la sienta. Ayúdame, Vero. Ven, súbete. Y le vendan los ojos. Bien vendados, ¿eh? Esto es real, ¿eh? No es de la Biblia, pero me va a ayudar a ejemplificar el principio bíblico. Es el momento de que Blanquita se convierta en mujer. Y ellos no hacen que 15 años, hacen ese ritual. ¿Ya? ¿Ves algo? A ver, ¿qué? La joven tiene la obligación de sentarse en un tronco. Su padre la lleva al bosque, le vendan los ojos y se va, dejándolo o dejándola sola. Ahora, el joven o la joven tiene la obligación de sentarse en ese tronco toda la noche. Toda la noche. Y no puede quitarse la venda de los ojos hasta que los rayos del sol brillen de nuevo al amanecer del siguiente día. Ahora hay unas condiciones. Él o ella no pueden pedir auxilio a nadie. A nadie. Pero una vez que sobrevive esa noche, ya será considerado un hombre o una mujer. Y es una experiencia personal. Ahora, tiene prohibido aquel que pase por ese momento, sea el joven o la mujer, tiene prohibido comentar o platicar su experiencia con los demás chicos que aún han pasado por eso. Ahora, durante la noche, pues como es natural, la joven o el joven comienza a sentirse aterrorizado. Puedo oír toda clase de ruidos, es el bosque. Toda clase de ruidos, lobos, los pajaritos, bestias salvajes que rondan a su alrededor, lobos que aúllan, tal vez algún ser humano que intente hacerle daño. Escuchan el viento soplar, la hierba como pasos crujir. Pero la condición es que debe permanecer sentado, firme, sin quitarse la venda, ya que esa es la única manera en que puede llegar a ser un hombre o una mujer ante los ancianos de la tribu. Finalmente, después de esa terrible noche, aparece el sol. Y empieza a ver los rayos del sol. Y sabe el niño o la niña que es el momento de quitarse la venda.
y se da cuenta que su padre siempre estuvo sentado a su lado. Nunca se fue. ¿Cómo lo iba a dejar? Para cuidarle, para protegerle. No lo sabía, pero se da cuenta que su padre siempre estuvo ahí para protegerle. Y de esa misma manera es como Dios nos cuida, nos guarda. Y hay momentos donde sentimos que no vemos nada, nos sentimos aterrorizados en la soledad del desierto, pero Jehová llama, Jehová está presente, Jehová siempre estuvo ahí. Y esa es una ilustración que vi de la tribu de los Cherokee. Por eso tiene prohibido irlo a contar, porque es una prueba de fe. Pero el padre nunca se fue, solo estuvo ahí. Por una noche guardó silencio, pero le guardó, le cuidó, le protegió. Y de esa misma forma es como Dios nos guarda, nos cuida, nos proteja. Y aunque todos se fueron, Él se queda. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. De esa misma manera nosotros tampoco estamos solos. Aun cuando no podamos verlo, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. ¿Puede levantar sus manos en alto? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Aun cuando no podamos verlo, en medio de las oscuridades de la vida, nuestro Padre Celestial está a nuestro lado, velando por nosotros, cuidándonos, protegiéndonos de los peligros que nos acechan. Por eso cuando vengan problemas, cuando la sombra de la tristeza, de la dificultad, de la enfermedad nos envuelvan, lo único que tú y yo tenemos y podemos hacer es confiar en Él, con la seguridad de que algún día va a amanecer. Nos quitaremos la venda, escucha bien, nos quitaremos la venda y lo veremos cara a cara a Él, que siempre estuvo ayudándonos, que nunca nos dejó. Siempre estás sobrando. Siempre estás, vamos, dilo, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Así que ahora, en estos días que veas que Luis Miguel anda por todos lados dando conciertos, acuérdate, si nos dejan, Él se queda. Tengo que agarrar algo para que usted se acuerde de mis mensajes. Si nos dejan, ¿qué? Si nos dejan, ¿qué? A ver, dile al que tienes al lado tuyo, si nos dejan, Él se queda. Ya después le dices también, nos vamos a querer toda la vida. Él se queda. Y algún día nos quitaremos la venda y sabremos y le veremos cara a cara todas las veces que Él nos cuidó, todas las veces que Él nos protegió. Y yo quiero hacer una última oración por ustedes. Sé que algunos han estado pasando por momentos así. Por eso les pregunté, y más de la mitad levantaron la mano. ¿Te has sentido solo? ¿Has estado rodeado de gente, pero aún así te has sentido solo? ¿O literalmente estás solo? Él está ahí contigo. Él se queda. Él se queda. Él se queda.
Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque la gente se vaya, no se los tomes en cuenta, Señor, porque tú lo permitiste. Quiero pedirte que tomes a una, dos personas. Si es tu familia, mejor acércate, tómale de la mano, dale un abracito. Que nadie se quede solo estos 2 minutos. Acércate a alguien, abrázale. Que nadie se quede solo. Que nadie se quede solo, abrázale. Abrázale. Oremos unos por otros. Señor, en el nombre de Jesús. Aunque la gente pueda dejarle, hazle saber que nunca estás solo, nunca estás sola. Y ayúdame a ser a mí, para mi hermano, para mi hermana, alguien que pueda, en quien pueda ver a Cristo. Si es tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hermano, dile: Señor, que yo pueda ver, que yo pueda reflejar a Cristo en ella, y pueda ser alguien que le ayude a levantarse, a sostenerse en los momentos de soledad, en los momentos de desierto. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, ayúdame a mí ser las manos de Cristo, ser los pies de Cristo, ser los brazos de Cristo que le abracen en su soledad, en sus desiertos, a alegrarme cuando Él se alegra, a entristecerme o a llorar cuando Él llora. Señor, que podamos reflejar siempre a Cristo, que nunca nadie aquí se sienta solo, y si se ha sentido así, forma en Él, florece lo que tenga que florecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora dile una palabra de bendición, algo que bendiga su vida. Gracias, Jesús. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Nunca estás solo, nunca estás sola. Nunca estás solo, nunca estás sola.